¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta es una edición más de Paradigmas, como siempre llegando hasta ustedes a través de la señal de Canal 3, Cable Andino, para todo el Callejón de Huaylas y mucho más allá aún. El día de hoy vamos a hablar de cine, sí, de este maravilloso arte, el séptimo arte en realidad llamado por algunos, conocido por muchos, un arte apasionante, un arte que pues tiene manifestaciones en todo el mundo. Hay un cine, digamos, oficial, el cine de Hollywood, hay un cine, digamos, la gran industria cinematográfica que usualmente está pues en los Estados Unidos, hay un cine indio, hindú, hay un cine además alternativo o independiente en los circuitos en todo el mundo también, que escapa de más bien de esta ruta, de este circuito industrial o de este circuito comercial, y por supuesto no podía faltar tampoco un cine local o un cine regional. Claro, pocas veces hemos encontrado, hemos escuchado, y si uno se pregunta, pero ¿se ha hecho cine en Huaraz? ¿Se ha hecho cine en el Callejón de Huaylas? ¿Se hace cine? Pues déjenme decirles que sí. Se está haciendo cine acá en Huaraz y se está haciendo cine en el Callejón de Huaylas. En un momento mencionamos un bellísimo documental en programas anteriores, que era Los Soldados de Pilatos, en el género documental, pero también hay lindo cine de ficción que se está haciendo actualmente, y justamente para hablar de esta película que se ha estrenado hace muy poco, que se ha estrenado y que ha tenido en realidad una acogida enorme, y además que he tenido el gusto de ver, el gusto de disfrutar, esta película Padre, que es el título de la película. De esta película vamos a conversar con Henry Guzmán, que es el realizador, el director, que ha liderado a todo un gran equipo de gente como es el cine, pues que al final es un arte compartido, es un arte de muchas personas, pero que en Henry, de alguna manera que lo tenemos acá, vamos a poder conversar y conocer un poco no solo de la película Henry, sino además de lo que es el cine local, regional. Primero, bienvenido, un gusto tenerte acá, eres además colega, bueno, yo no estoy en la universidad, pero tú eres también docente universitario, en fin, y tienes un buen background en todo lo que es el tema audiovisual. Bienvenido, tus primeras palabras, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estás, Einer? Aquí, gracias por la invitación al programa. Bien, aquí sí, como tú lo has dicho, haciendo cine regional, ¿no? Soy también profesor de la universidad, ahorita, y bueno, como realizador de la empresa Fotomedia, me toca en este caso hablar un poco del tema de Padre, ¿no? De Padre, ¿qué es esta película? Que bueno, es un corto, en realidad, un cortometraje, una película de entre 15 y 20 minutos, ¿verdad? Que expresa esta historia interesante, pero que además era importante conocer cómo surge, cuál es el contexto, cómo surge la idea, cómo así surge primero la idea de hacer cine regional, cine local, Henry, porque se puede hacer servicios para empresas, perfecto, pero el cine pues es una pasión. ¿Cómo surge así esta idea de hacer cine local? Sí, realmente hacer cine, en mi caso, yo lo tenía ya de hace algunos años en mente. He pasado haciendo trabajos audiovisuales, como tú bien lo dices. Tengo una experiencia en muchos temas de lo que es trabajos de realización de campo, sobre todo lo que es publicidad, cine. En Lima he trabajado en muchos temas de estos. Y claro, tenía ese detalle de yo querer probarme también y saber cómo es el tema de hacer cine en un lugar donde se puede manejar, se podría decir un poco el tema del entorno, ¿no? Llegué acá a Huaraz, Fotomedia comenzó a caminar y en el camino nos encontramos con gente importante que sumamos al proyecto, y yo iba madurando el tema de ver hacer la película, ¿no? Entonces nace la idea, sí, pues obviamente en una conversación hace más o menos más de un año, cuando estábamos en el equipo, en el staff de una reunión, con la productora, yo le comenté que podríamos hacer una historia en particular, ¿no? O sea, nos dedicamos mucho a lo que era temas de clientes, de contar historias para clientes, pero decíamos, ¿por qué no contamos una historia ya personal? Una propuesta o una artística, propuesta, ¿no? Se podría decir también ya de nuestro propio cine, ¿no? O sea, de una realidad local. Entonces maduramos el tema, conocí a una persona que fue parte del consorcio también, ¿no? Entonces hicimos un consorcio para hacer la película, ¿no? Marco Ramírez, que fue el que aportó mucho en esto también. O sea, por el lado, más que todo, como ellos eran de la zona, yo soy un realizador que viene de otras realidades, entonces no quería descuidar un poco la temática, los personajes, el color, los sonidos, conocimiento local, ¿no? El conocimiento local, y no hacer una película de repente muy personal y descuidar lo que realmente podría funcionar también para acá y para lo que era. Entonces conseguí estar en el staff a Silvia Camino, que es la productora general, y a este otro compañero de trabajo que lo convocamos. Entonces
quedó ahí en una idea, en base a una historia de unos cuentos que revisé yo en alguna época, de los cuentos andinos que tienen Enrique López Albújar, ¿no? Enrique López Albújar, que es un escritor que hizo estos cuentos, y que bueno, nos pareció interesante este pequeño fragmento de la vida de un andino, ¿no? Entonces ahí quedó en cierta forma, pero donde toma más fuerza es cuando se materializa en un guión, ¿no? Claro, claro, porque tiene que expresar, guión, porque al final el guión literario, ¿no? Claro, al final es digamos, la idea, pero la idea, digamos, una cosa es el cuento, otra cosa es una historia, ¿no? Para narrar para Esto era solo la idea. Claro. Entonces dije, wow, entonces acá tenemos que ver el tema de hacerlo plasmar en algo físico, que tenía que ser un guión técnico y literario. Entonces convoqué a un amigo que es un colega de comunicador también, ya, pero obviamente él se desligó un poco más al tema de cine, se metió más al cine en lo que es Argentina, él vive en Argentina. Vía comunicaciones, vía Facebook, vía correos, le dije, oye, tengo esta inquietud, quisiera que me soportes, que seas parte de esta experiencia de hacer cine acá en Huaraz. Me dijo, encantado, ¿no? Mándame las piezas, las ideas, y nada, como te digo, ahí le pasé a él ese siguiente paso, y él comenzó a madurar y a crear un poco el espacio, la atmósfera que tenía que enlazar al personaje, ¿no? Claro, porque tiene que crearse todo, pues, ¿no? O sea, no solamente son los diálogos lo que se crean en el guión, ¿no? Se crean los diálogos, se crea la atmósfera, se crea las locaciones, se crea la idea de cómo va a estar toda la relación entre los personajes. Claro, ¿no? en la idea solo está pues puesta los detalles básicos, se podría decir, ¿no? Por ejemplo, como decirte, yo tengo 2, 3 personajes, pero ¿qué hablan ellos? O sea, también ciertas cosas tenemos en las ideas, pero como que el guionista pule mejor qué va a hacer este personaje con el otro, y por qué va a agarrar a estos 2 personajes, como que más o menos comienza a enlazar un poco la historia, para que tenga una línea, ¿no? Y es un poco un trabajo también de caracterización, ¿no? Porque, digamos, tiene que tener cada uno su perfil de personalidad, ¿no? O sea, de ahí no es solamente colocarlos, ¿no? No, de ahí obviamente cuando ya sale eso, el guionista nos aporta un poco ya el perfil del personaje, que tiene que ver la edad, que tiene que ver el color, que tiene que ver la forma de vestirse. Entonces eso ya pasa a la tercera fase, que para mí le llamo como que el desglose, ¿no? Pero hasta llegar solo al guión es eso, ¿no? El guionista aporta todo ese cuerpo, ese detalle que le pone las ideas que solo nosotros tenemos, en cuanto solo a lo puntual, ¿no? Ya lo hace más. Ahora, pero hacer cine de todas maneras era un riesgo, ¿no? Porque el cine, claro, obviamente se han abaratado los costos por las cámaras, etcétera, pero igual sigue siendo un riesgo financiero, ¿no? Porque decir, bueno, ¿a cuántas personas convoco? ¿A cuántas personas voy a alimentar? Etcétera, etcétera, y de ahí lanzarse es, digamos, una gran apuesta, ¿no? Sí, realmente esto lo tomamos nosotros por un reto, y como te digo, teníamos lo más fundamental, creo que era el talento creativo que había dentro del staff que hicimos, dentro del grupo que hicimos, y teníamos los equipos, ¿no? Teníamos los equipos, como te digo, esto ha sido un trabajo de apoyo, o sea, todos nos hemos dado una mano en el trabajo creativo y en el trabajo en el aporte también de los equipos, ¿no? Entonces, para mí sí, o sea, fue un poco, eso también un poco la salida, ¿no? de hacer cine, ¿no? Tener el acceso a los equipos. Como te decía, sí, o sea, hay ahora más facilidades de hacer cine, ¿no? En cuanto a lo que es soporte. Y claro, tal vez en Huaraz no hay el tema de especialidades, de especialistas en lo que es hacer cine. No, pero se pueden ir formando, ¿no? Se ha ido formando. Para mí ha sido muy importante conocer gente que me ha podido seguir la línea que yo quería, ¿no? Porque yo como director general tenía que ver muchos detalles, ¿no? Desde no solo ya la puesta en escena, sino por ejemplo que el sonido vaya adecuado, que la producción, por ejemplo, en tal hora que se está quedando para la grabación se cumpla por cuestiones de iluminación, por ejemplo. Claro, la luz varía, pues, con la luz, ¿no? Porque se ha propuesto mucho lo que es paisajes o temáticas de color natural de la zona, entonces teníamos que ver también los temas de clima, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, eso, haber tenido el soporte de gente que se ha comprometido con eso ha sido muy, muy valioso para mí, ¿no? Y es importante, Henry, que se vaya generando una especie de escuela en la práctica, ¿no? O sea, que empiece a fortalecer el cine local, el cine regional, porque muchos pensaban pues, que hacer cine era algo imposible, ¿no? Pero se ha demostrado que no, que es posible y que se puede hacer. Ahora ya es más posible, totalmente estamos en eso, o sea, hay mucha ambición y muchas ganas de hacer cine, no soy el único, hay mucha gente en provincia que está haciendo cine
como te digo, ni siquiera es ahora decir que ciertos equipos tienes que tener, sino es tener al menos las ganas, el compromiso, porque como te digo, ya grabar en campo, hacer la película, sí es un compromiso de tiempos, de horarios y de estar con lo que se propone, ¿no? Ponerse la camiseta, como te digo, porque no... Y eso, ejemplo, es un tema excelente porque, como te digo, te va generando toda una posibilidad de hacer cosas interesantes, ya que en Huaraz y en el Callejón de Huaylas se pueden hacer cosas realmente maravillosas y Paradigma justamente es una ventana para que esto pueda ser posible. Amigos, estamos conversando con Harry Guzmán sobre la película Padre, esta linda película totalmente rodada, totalmente grabada, totalmente hecha con talento local, con maquinaria local, con herramientas locales, hecha acá en el Callejón de Huaylas, para el Callejón de Huaylas y además para todo el mundo. Amigos, vamos a hablar con Harry Guzmán, a seguir conversando luego de una pausa comercial a la cual entramos a continuación.